Muy buenos días, tardes o noches, esperando que te encuentres horridamente bien del otro lado de la pantalla. Las historias que estás a punto de escuchar se han vuelto muy interesantes en este canal, pues es impensable creer que dentro de la iglesia puedan ocurrir cosas paranormales. Los relatos que estás a punto de escuchar son basados en hechos reales, ocurridos en antaño, cuando la época de los cristeros invadió aquellos pueblos y ocurrieron acontecimientos bastante hórridos. Por favor, te invito a que te quedes hasta el final. Ponte cómodo y apaga la pequeña luz de tu habitación para escuchar estos aterradores relatos. En el campanario, historia de terror enviada por Guadalupe Morales. Ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Más les valiera que les cuelgue al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Mateo 18:6. Una espantosa pesadilla despertó de su sueño al padre Agustín, párroco de la iglesia de la Sagrada Familia del pueblo de Asunción en el Estado de México. Notó que la electricidad se había cortado debido a la tormenta. Los relámpagos hacían ver más imponente y aterradora la solitaria parroquia. Fue cuando reparó que las campanas sonaban debido a los fuertes vientos, por lo que debía ir a atar la campana a modo que no sonara y llamara la atención de los feligreses, los cuales no comprendían las extrañas actividades del padre Agustín. De hecho, desde que llegó al poblado, no había aceptado sacristán. No solicitaba la ayuda de nadie para preparar sus alimentos, ni siquiera para hacer el aseo. Simplemente le pagaba a una señora que puntualmente llegaba a las 9 de la mañana y se retiraba a las 2 de la tarde, a quien le pagaba sospechosamente bien. La misma jamás platicaba con nadie acerca de las labores que realizaba con el párroco. Después de todo, si lo hace el padrecito, debe estar bien hecho, a consideración de las costumbres del poblado, quienes estaban chapados a la antigua. Agustín, como sacerdote, era muy observador de las leyes religiosas, pero su mente le jugaba bromas respecto a lo que era correcto. Tenía una atracción malsana hacia los jovencitos que hacían las labores de monaguillos en las celebraciones eucarísticas. A pesar de que no era tan grande, contaba ya con 45 años, pero desde hacía mucho practicaba sus lascivas actividades. Desde que llegó a ese tranquilo poblado de la provincia mexiquense, las noches no le resultaban tranquilas. Había ocasiones en las que se sentía observado, escuchaba que le chistaban, sentía que le tocaban el hombro de vez en cuando, en especial cuando caían las penumbras de la noche. Esa ocasión las cosas empeoraron, pues la electricidad no volvía, sin mencionar que la tormenta había cortado las líneas telefónicas, además de la señal de celular. Por si fuera poco, tenía que salir al patio principal para poder llegar al campanario y así amarrar nuevamente las campanas para que dejaran de sonar. Al salir al patio, evidentemente se sobresaltó al notar la inusual oscuridad que a su entorno se mostraba. La neblina comenzó a inundar todo el gran patio parroquial, dificultando su vista, que solamente se aclaraba a la caída de los lejanos relámpagos
que no paraban de atronar la tempestuosa madrugada. Eran aproximadamente las 3:25 cuando finalmente llegó a la escalera del campanario. Introdujo la llave y se adentró iluminado por una vela. Debía subir algo así como 2 pisos para poder llegar a donde se encontraba el cabo de las campanas, cuando sintió una presencia que le esperaba en las sombras. El padre Agustín se sobresaltó al notar que alguien se encontraba con él en ese lugar. Era una figura alta. Fumaba un grueso cigarro de hoja, como los puros cubanos que venden en los bares. «Te estaba esperando, Agustín. Solo que no sabía cómo llamar tu atención», dijo aquel hombre. El padre le respondió que era la casa de Dios, que no estaba permitido. Pero en eso la oscura figura le interrumpió. «No se permite que, sacerdote, fumar o manosear a los pequeños». «¿Quién eres, demonio? En el nombre de Jesús yo te ordeno». Y nuevamente ese ser le interrumpió, esta vez con una carcajada de ironía y burla, diciéndole al padre: «Tú no puedes ordenarme nada, Agustín, y menos en nombre de Dios. ¿Quién crees que me ha enviado por ti? Has hecho cosas muy malas, incluso yo que soy quien soy, tengo mis límites». «Dios mío, ayúdame», lloriqueaba y suplicaba piedad el impío sacerdote, pero el demonio continuó diciéndole que no insistiera, que tuviera por seguro que su falta no tenía perdón, ni había manera de tener atenuantes, pues había molestado al mismo Dios en persona y la sentencia estaba dada. El veredicto era culpable, condenado al tormento eterno en cuerpo y alma. Unos aterradores gritos se hicieron escuchar por toda la población mientras un frenético sonar de campanas replicaba sin cesar ni un momento, hasta que repentinamente un rayo cayó en el campanario. La tormenta dejó su furia, todo volvió a la calma y un centenar de personas se dirigían con rumbo a la parroquia para ver qué ocurría. Los que atestiguaron el hecho vieron una alada figura salir volando del campanario, llevando algo o a alguien colgando de sus grandes y afiladas garras. Al entrar a la parroquia, buscaron al padre Agustín por todas partes. Cuando entraron al campanario, solamente encontraron una vela a punto de acabarse, una gran mancha de quemadura en el piso de madera y un pedazo de la sotana del sacerdote. Al padre Agustín nadie nunca lo volvió a ver. Los chiquillos que fueron víctimas de ese monstruo finalmente dijeron lo que este mal hombre les hacía cometer. Muchas personas dicen que, al verse descubierto, el cura abandonó el poblado en las horas de la madrugada. Las autoridades eclesiásticas no sabían nada del paradero del hombre, pero las personas que esa noche tormentosa acudieron al llamado de las campanas aseguran que el mismo diablo vino por él y se lo llevó al inframundo para pagar todos los crímenes que en contra de los inocentes niños había cometido. El diablo movió el confesionario, basado en hechos reales de Ricardo Mena. En el estado de Durango, México, se yergue majestuosa la catedral que incolume por más de 400 años. Ha sido testigo del paso del tiempo por varias generaciones las hermosas canteras de la cual están atestiguando eventos históricos,
la transformación de la ciudad a tiempos modernos y un sinnúmero de leyendas siempre allí. Imperdurable y silenciosa, testigo de los hechos más importantes de su ciudad natal y también de hechos espeluznantes y aterradores. En los recuerdos más entrañables de los adultos mayores que aún la recuerdan, existe una historia que, preciosa y perturbadora, permanece resguardada en la memoria de los ancianos como un tesoro escondido a través de las décadas, y que en esta ocasión contaremos tal cual nos la platicaron a nosotros. Se trata de una historia que marcó a la ciudad de donde sucedió, pues en una ocasión el mismísimo Satanás entró al confesionario de la catedral. Mi nombre es Ricardo Manuel Mena. He vivido toda mi vida en Durango. Actualmente tengo 76 años. Recuerdo que cuando era niño, una noche de primavera, mi abuela materna, la señora doña Santos Mena Urbina, quien, rodeada de nietos y amigos de la familia, y a la luz de los rayos de una luna llena del mes de abril, nos contó una aterradora historia. Transcurría la primera mitad del siglo XVIII, por los años de 1738, cuando la noble y callada ciudad colonial de Durango, capital de la provincia de Nueva Vizcaya, se estremeció con la noticia de que en el interior del sacro recinto de la Santa Iglesia Catedral se había presentado un hecho insólito, terrorífico e infernal que crispó los nervios de autoridades civiles y eclesiásticas, así como la tranquila población, al saber que Juan Pérez de Toledo y Mendoza, y en su arrepentimiento y afán de nulificar el trato que tenía con el diablo, había quedado muerto dentro de la misma catedral. El mencionado Juan Pérez de Toledo era un hombre dominado por el vicio y la ambición, rico de nacimiento que dilapidó una inmensa fortuna entregado al vino, el juego y las mujeres, toda clase de vicios que puede cargar sobre sí un ser humano. La ley natural del universo, que todo tiene principio y fin, circunstancias que llevó a la miseria a Juan Pérez, quien al mirarse abrumado por la pobreza y el vicio, optó por recurrir al robo y al asesinato, para satisfacer sus insanas necesidades y mitigar la falta de recursos que lo acosaban en todas partes. Como era obvio, la justicia lo perseguía. La indignancia y el vicio lo seguían dominando, y en un arranque supremo de desesperación y angustia, tratando de encontrar una solución mágica a sus problemas, recurrió a pedir el auxilio y la ayuda del diablo en persona. Así que se dispuso a llamar al rey de las tinieblas. En algún lugar distante de la ciudad, allá por el oriente, en el cruce de caminos y cuando la campana mayor de la catedral sonaba a las 12 de la noche, aquel hombre solo y en la oscuridad llamó 3 veces a Satanás, Supremo Señor de las tinieblas, quien, envuelto en un torbellino de fuego, llegó ataviado con el más elegante traje de la época, totalmente negro, con abolorios y botonadura de oro, un rostro hermoso pero pálido, y una mirada penetrante y abrumadora proveniente de un terrible par de ojos rojos que despedían fuego. No se sabe realmente de qué hablaron, pero después de un breve intercambio de palabras, el tal Juan fue investido de poderes sobrenaturales para obtener dinero, vino y mujeres en abundancia. Con el solo hecho de pedirlos con el pensamiento, el hombre continuó con su desordenado vivir. Entretanto, el tiempo seguía su curso en sucesión inevitable de días y de noches, haciendo añejar al personaje hasta llevarlo a la vejez absoluta, cuando ya no podía ni con su persona
menos aún con sus vicios y vida disipada. Cuando el tiempo madura la existencia de los seres humanos, como hace madurar los frutos de las plantas, llega la reflexión, el arrepentimiento a las acciones equivocadas y por fin el ser se encuentra consigo mismo. Entiende mucho de los secretos del universo y se comunica espiritualmente con el ser superior de la creación, tratando de entender el misterio de la muerte, como fin de la existencia y principio de la eternidad. Fue en ese preciso instante de arrepentimiento y vergüenza personal, Juan sintió la necesidad de romper el compromiso contraído con el diablo y pretendió burlar el pacto. Entró a la catedral, se acercó a un sacerdote pidiendo confesión y cuando todo estaba dispuesto para llevar al sacramento, arrodillado frente al confesor, repentinamente, el pesado confesionario con todo y el clérigo que estaba sentado en el mueble fue levantado bruscamente, colocado en la puerta al lado de la pared y dejando a Juan, quien pretendía confesarse, en la parte de atrás, el cual cayó muerto de manera fulminante por el asombro de que el confesor que aprisionó dentro del confesionario empezó a gritar pidiendo a Dios perdón y misericordia. Poco tiempo después, el sacristán y demás autoridades del templo rescataron al sacerdote y levantaron al muerto, el cual daba aspecto de haber sido quemado, como si lo hubieran fulminado un rayo, y despedía un desagradable olor a azufre. Pronto la noticia se extendió en la ciudad como reguero de pólvora, y el confesionario, aborrecido por todos, fue sentenciado al olvido, permaneciendo por siglos en un pasillo de la sacristía de los padres. Es un hermoso y pesado mueble de madera, primorosamente tallado precisamente en el siglo XVIII. Actualmente luce rehabilitado, colocado en la nave derecha de la catedral, cerca de la sacristía de la hermosa y majestuosa catedral de Durango, donde un buen día Satanás entró y movió el confesionario. Durmiendo en la iglesia, basado en la experiencia real de Jorge Robles. Buenas tardes, inframundo. Mi nombre es Jorge y vivo en un pueblo cercano a Silao, Guanajuato. Les comento que en una ocasión, cuando éramos muy chamacos, nos cambiábamos de casa. Mis hermanitos y yo nos teníamos que quedar a dormir en la parroquia de la localidad, debido a que nos quedaba muy lejos para asistir a la escuela, por lo que el padre nos permitió pernoctar en unos cuartos que tenía allí para la visita. Tanto nosotros como nuestros padres accedimos sin imaginar el terror que viviríamos en ese lugar. Se dice que esa iglesia en la época de los cristeros había hecho las veces de una cárcel para los rebeldes y los partidarios de la iglesia. Posteriormente, antes que las cosas se normalizaran, un hombre acaudalado la convirtió en su palacete de placer, donde se dice que ese hombre hacía fiestas impias y nefastas donde la servidumbre era humillada y maltratada, y en la que varias mujeres de compañía fallecieron en extrañas circunstancias. Cuando el clero volvió a tomar sus actividades normales, se decía que se veían sombras en los pasillos de dicha iglesia, así como por las noches personas sentadas en las bancas. Pero cuando te acercabas, no había nadie. La primera experiencia que nos pasó ocurrió precisamente dentro de la iglesia. Las grandes bancas donde se sentaban los feligreses quedaban perfectamente ordenadas, en filas. Por la noche, cuando nos íbamos a dormir, se escuchaba perfectamente como si recorrieran las bancas.
con ese característico sonido de arrastrar algo muy pesado, como si alguien las moviera de su lugar. Pero eso no fue lo aterrador. Lo verdaderamente terrorífico pasó a la mañana siguiente, cuando llegó el padre y el sacristán. Al abrir la parroquia, fuimos a saludarlos y al entrar, todas las bancas estaban perfectamente apiladas una sobre otra. Lo que es imposible por dos cosas. En primer lugar, los únicos que tienen llaves de la parroquia son el padre y el sacristán. Y lo segundo, cada banca pesa alrededor de 100 kilos, por lo que suena ridículo pensar que una o varias personas lograran hacer eso, y menos sin ser vistos al entrar o salir. Todos quedamos boquiabiertos y el padre rezaba tratando de traer la calma al lugar. Discretamente, llamamos a algunas personas para que nos ayudaran a reacomodar las bancas sin hacer mucho escándalo para que nadie se espantara. Una vez que terminamos, el sacristán decidió que sería mejor afianzar las bancas al piso, a modo que no las volvieran a mover de nuevo. Pero la cosa se puso peor. Esa noche no solo el padre y nosotros escuchamos el escándalo, sino que todas las personas que iban pasando. Antes de entrar, el padre llamó a la policía en caso de que hubiera algún ladrón o vándalo dentro. Pero nuevamente no había nadie. Las bancas y los santos estaban regados por el piso, por lo que el sacerdote decidió preguntarle al obsiso sobre qué había sucedido allí, por lo que se enteró de que en el área cristera había sido prisión y mucha gente, incluyendo sacerdotes, murieron en el lugar, por lo que convocó a misas extraordinarias para dar descanso a sus almas, además de novenarios y otros sitios, hasta que todo se calmó. Siempre se debe tener cuidado con las cosas sobrenaturales, pues incluso la tierra consagrada puede ser invadida por eventos paranormales. Muchas gracias por escuchar mi relato. Fray Pistolas. Historia basada en hechos reales, enviada por Carlos Castillo. A mediados de 1917, había por las calles muchos niños que quedaron huérfanos debido a los daños causados por la reciente terminada Revolución Mexicana y las guerrillas que se suscitaron en los años posteriores. Era labor de los buenos frailes el hacerse cargo de aquellos que quedaron abandonados a su suerte. Era el caso de Fray Antonio, prior del monasterio de San Francisco de Asís en Actopan, Hidalgo, México. Aquellas épocas de la posguerra habían marcado no solo física, sino emocional y espiritualmente a los infantes que, amontonados como ratas, dormían en las calles, en las ruinas de casas, en establos y donde les agarrara la noche, comiendo cosas echadas a perder o incluso teniendo que robar para poder hacerlo, lo que les traía problemas. Por no decir que muchos murieron tratando de alimentar a los más pequeños. El buen fraile sabía de estas cosas, pues él mismo vio los horrores de la inútil y violenta gresca que mancilló territorio mexicano por tantos años. De hecho, él mismo había perdido un ojo defendiendo a un indígena de los arbitrarios atropellos de los soldados, cosa que le valió el apodo de Fray Pistolas, pues no se amedrentó ante las amenazas de los militares, cosa que le trajo el favor del capitán Uribe, comandante del regimiento de caballería, y provocó el miedo y el respeto de los soldados de los destacamentos cerca y lejos de los poblados. Fray Pistolas se hizo amigo de los niños y los llevó al monasterio,
donde por fin pudieron disfrutar de un buen plato de comida caliente, ropas limpias y una cama para dormir, sin tener que padecer el peligro de la calle nuevamente. En tanto se hacían mayores para poder disponer de sus vidas con seguridad. Debido a los cruentos hechos que les comenté, no había chicos mayores. Todos habían o bien caído presos o muerto, pues los bandoleros no eran tolerados en el poblado, por lo que las autoridades tenían el derecho y el placer de pasar al paredón a todo quien fuera acusado de ladrón, cuatrero o forajido. Así que el fraile y sus muchachos se dedicaron a darle un nuevo sentido a sus vidas. Los monjes les enseñaban carpintería, a sembrar, a cosechar y cocinar sus alimentos. Además les enseñaban a leer y les contaban cuentos. Eran los padres que después de tanto tiempo solos siempre desearon, pero las cosas no siempre son miel sobre hojuelas. Ni siquiera el buen fray Antonio se libró de tener un encuentro con fuerzas del mal que superaban por mucho a sus capacidades humanas. En una ocasión en el mercado del pueblo, Isaías, un ranchero torvo y malvado, que se presumía había hecho su fortuna y propiedades a base de robos en sus años de servicio al mando de Pancho Villa, reconoció a Raulito, un pequeñito de 5 años cuyo hermano había caído baleado por el ranchero y sus hombres sin la menor muestra de piedad o misericordia, quien abofeteó al niño sin ningún reparo ante el enojo del buen fraile, quien grande y corpulento como era, sentó al ranchero de un certero puñetazo. El ranchero era temido por sus hombres y muchos habitantes del pueblo, debido a su mala fama de traicionero. Con la nariz rota y habiendo perdido 3 dientes, amenazó al sacerdote diciéndole que iba a arrepentirse por lo que había hecho, y que ese chamaco pagaría al igual que su hermano por las gallinas que se habían robado. Colocándose entre el niño y el ranchero, le dijo: «Mira, Isaías, yo no te tengo miedo, pendejo, y con el perdón de Dios, si te veo cerca del monasterio o de uno de mis niños, te parto tu madre». El noble sacerdote no se imaginaba el motivo por el cual el ranchero era tan temido en el pueblo, pues nadie le quería. Pero le temían, pues decían las malas lenguas que éste era hijo de un brujo negro y que tenía el poder de convertirse en un gran perro negro por las noches para robarse a las muchachas y ultrajarlas, o para comerse a los niños de sus enemigos. Nadie advirtió a los frailes acerca del peligro que corrían, no solo ellos, sino los pequeñitos que estaban a su cargo. Esa tarde, todo comenzó a volverse terrible para los pobres frailes, cuando a Manuel y a Fray Cirilo los atacó un gran perro en las afueras de la población, mientras estos recogían la leche para la merienda de los niños, dejando al monje gravemente herido y a un niño sin vida. Cuando Fray Pistolas le preguntó al hermano lo que había sucedido, le dijo que era un enorme perro negro y que le faltaban dientes. Fray Pistolas hizo honor a su apodo y esa misma tarde, antes de anochecer, le pidió al capitán Uribe 2 pistolas y que se quedara a cenar como testigo de lo que sospechaba. Esa noche los militares entraron al convento disfrazados de monjes para no despertar sospechas, en caso de que alguien anduviera fisgoneando a Fray Pistolas, que ya se esperaba eso, pues era de saberse que cuando algo pasaba en el monasterio, todos los monjes se enclaustrarían por días, lo que aprovecharía el perpetrador para atacarlos teniéndolos a todos juntos en el mismo lugar,
y así como Fray Pistolas predijo, sucedió. Pasando la medianoche, una figura sombría corría a 4 patas en dirección al monasterio de San Francisco, con la intención homicida reflejada en sus diabólicos ojos rojos como brasas. Alumbraban la oscuridad de la noche en camino a su carnicería. Cuando éste saltó los muros del monasterio, se dirigió a las celdas, donde no encontró a nadie, dando un rugido de rabia. Pero escuchó un leve canto de niños en dirección del comedor. Así que se lanzó a la casa sin saber que un pelotón y Fray Pistolas ya le esperaban apostados detrás de la barra de la cocina. Para sorpresa de nadie, el atacante reveló su identidad al ver a Raulito arrinconado en la barra de la cocina, diciéndole: «Te atrapé, mocoso, te dije que me la ibas a...». Ni terminar su frase le dejaron, pues una lluvia de Mauser y certeros tiros de Colt lo abatieron de inmediato antes de atacar al pequeñito. El valiente fraile se acercó a la agonizante bestia y le dijo: «Te lo dije, si te veía cerca del monasterio o de alguno de mis niños, te iba a partir tu madre». Cuando el nahual murió, comenzó a tomar su forma humana. Así el capitán y sus hombres, como los demás monjes, atestiguaron que ese día habían acabado con un nahual. A la mañana siguiente, los monjes quemaron el cuerpo en leña hasta que no quedó nada. Asimismo, como el capitán atestiguó que se trataba de asuntos del clero y que no tenía injerencia federal. Por muchos años más el monasterio sirvió como orfanato, hasta que desgraciadamente cerró por la guerra cristera. Pero la historia de Fray Pistolas contra un nahual quedó para ser contada por generaciones. No olvides suscribirte a nuestro nuevo canal, Historias de Horror, donde encontrarás relatos bastante perturbadores e interesantes. Si el video te gustó, recuerda dejar tu like y compartir con todos tus amigos. Me ayudarías bastante a seguir creando contenido de este tipo. Muchas gracias.